El eco de un grito inesperado rompió la calma de una mañana soleada en Lomas de Chapultepec, una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México. La brisa fresca arrastraba el olor de los jacarandas que florecían en las avenidas, pero lo que retumbaba en el aire no eran los sonidos típicos de autos de lujo ni de jardineros trabajando. Era la voz de un niño, cargada de desesperación y coraje, que clamaba algo imposible de ignorar. «Tu esposa esconde las medicinas de tu hijo», rugió Emiliano, un muchacho de apenas 11 años, con la ropa desgastada y las manos sucias de polvo. Ese grito se clavó en los muros blancos de la mansión Villaseñor y en la conciencia de todos los vecinos curiosos que se asomaron. No era un reclamo común, era una acusación directa que señalaba al corazón de una familia poderosa. Suscríbete a este canal para no perderte historias impactantes como esta, llenas de emoción, verdad y giros inesperados. Alejandro Villaseñor, el empresario que muchos admiraban como un símbolo de éxito, escuchó aquel estallido desde el interior de su casa. Vestía un traje impecable, recién planchado, y sostenía su taza de café importado, mientras revisaba en su tableta los últimos reportes de inversión. No esperaba que, en medio de su rutina pulida, un desconocido pusiera en duda la integridad de su hogar. Frunció el ceño y salió al jardín principal dominado por fuentes de cantera y esculturas modernas. Ahí estaba Emiliano, un niño humilde que contrastaba con el lujo que lo rodeaba. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de furia y tristeza. Alejandro lo observó con incredulidad, incapaz de comprender cómo ese muchacho se atrevía a irrumpir en su espacio privado. «¿De qué hablas, chamaco?», preguntó Alejandro con voz grave y un dejo de molestia. Emiliano apretó los puños. No retrocedió, aunque sabía que un guardia podría sacarlo de un empujón. «Lo que escuchó, señor. Su hijo necesita las medicinas y su esposa las esconde. Yo lo vi. Nicolás no está recibiendo lo que el doctor mandó». El corazón de Alejandro dio un vuelco, pero su orgullo lo obligó a mantener el control. «Basta de inventos», respondió, intentando sonar firme. «No tienes derecho a decir esas cosas». En su interior, sin embargo, la duda germinaba como una espina incómoda. Sofía, su esposa, siempre había manejado los asuntos de la casa. Él confiaba plenamente en ella, quizá demasiado. El recuerdo de Nicolás vino a su mente. El niño de 8 años había estado frágil últimamente, más cansado, con la piel pálida y los ojos apagados. Sofía siempre lo justificaba. «Es normal, son efectos secundarios, no te preocupes». Alejandro, absorbido por juntas y viajes de negocios, aceptaba esas explicaciones sin cuestionar. Ahora, ese desconocido lo obligaba a mirar con otros ojos. Emiliano sintió el silencio pesado que se extendió entre ambos. Tragó saliva y agregó, con voz temblorosa pero decidida: «Si no me cree, pregúntele a Nicolás. Él sabe que algo no está bien». Alejandro lo miró fijamente. Había aprendido a reconocer cuando alguien mentía. Era un instinto cultivado en los negocios. Sin embargo, lo que veía en ese niño no era mentira. Era convicción pura. Eso lo inquietó aún más. Los guardias de seguridad llegaron corriendo, listos para sacar al intruso. Alejandro levantó una mano, deteniéndolos. «Déjenlo», ordenó sin apartar la vista de Emiliano. El niño respiró hondo, consciente de que había arriesgado demasiado. No era común que alguien de su barrio se plantara frente a un hombre como Alejandro, pero lo había hecho por Nicolás, su amigo, porque sabía que su vida estaba en peligro. En ese instante Alejandro no lo admitió, pero comprendió que ese encuentro no era un accidente. Era una grieta que empezaba a abrirse en la fachada perfecta de su vida familiar. Mientras Emiliano se retiraba, arrastrando sus sandalias polvorientas por la acera, Alejandro permaneció inmóvil. Sus pensamientos eran un torbellino. ¿Podría ser verdad? ¿Sería Sofía capaz de algo así? ¿O todo era una mentira surgida de la envidia de los pobres hacia los ricos? Sin embargo, las palabras del niño retumbaban con fuerza en su interior, como un eco imposible de silenciar. Su esposa esconde las medicinas de su hijo.
y ese eco lo acompañaría, aunque intentara ignorarlo. La mansión Villaseñor, rodeada de muros altos y jardines cuidados, transmitía hacia afuera una imagen de perfección. Pero detrás de esas paredes se escondía un hogar quebrado por silencios, apariencias y secretos. Para los vecinos, Sofía era la esposa ideal, elegante, discreta, siempre sonriente en las reuniones de beneficencia. Nadie podía imaginar que bajo esa fachada de armonía se desarrollaba un juego de engaños que mantenía a su familia al borde del colapso. Alejandro, el empresario, vivía atrapado en su propio mundo. Entre llamadas internacionales, desayunos de negocios en Polanco y cenas con inversionistas extranjeros, apenas tenía tiempo para detenerse a mirar a su hijo. La relación con Nicolás era más formal que afectuosa. Cumplía con regalos costosos y vacaciones en destinos exclusivos, pero carecía de abrazos sinceros, de esas conversaciones que marcan la infancia. Nicolás, un niño de 8 años, pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación decorada con juguetes de última moda. Sin embargo, ni los videojuegos más avanzados, ni la colección de autos a escala podían esconder su cansancio constante. Sus pasos eran lentos, sus ojos mostraban un brillo apagado. Cada día parecía más frágil, como si su cuerpo luchara en silencio contra algo que sus padres no querían ver. Sofía controlaba con precisión los horarios de la casa. Desde el menú del chef particular hasta las citas médicas del niño, todo pasaba por ella. Ante los doctores mostraba preocupación y ternura, pero cuando regresaban a la mansión, cambiaba su expresión. Guardaba las medicinas en un cajón del vestidor, lejos de la vista de Alejandro. Cada vez que Nicolás preguntaba, ella encontraba una excusa. «Hoy no es necesario, hijo, estás mejorando, ¿verdad?» El niño asentía, aunque su cuerpo le gritaba lo contrario. Había aprendido a callar, convencido de que su madre sabía lo que hacía. Sin embargo, en las noches lloraba en silencio, sintiendo que algo no estaba bien. Mientras tanto, Alejandro se aferraba a la idea de que Sofía era el pilar de la familia. En público la elogiaba. «No sé qué haría sin ti, cuidas de todo con tanta dedicación». Ella sonreía y bajaba la mirada, aunque por dentro disfrutaba del control absoluto. Era dueña de los tiempos, de las rutinas y, sobre todo, de la salud de Nicolás. La distancia entre padre e hijo se volvía cada vez más evidente. En una ocasión, Nicolás intentó acercarse. Estaba en la biblioteca, donde Alejandro revisaba contratos. El niño entró con timidez, cargando un cuaderno de dibujos. «Papá, ¿puedes ver lo que hice?», preguntó con voz suave. Alejandro, sin apartar la vista de la pantalla, respondió: «Ahora no, hijo, tengo que terminar esto». Nicolás bajó el cuaderno y salió en silencio. Detrás de él, Sofía lo miraba con una sonrisa helada, como si hubiera ganado una pequeña batalla. Los sirvientes notaban las tensiones, pero nadie se atrevía a hablar. En esas casas, la lealtad se compraba con salarios altos y silencios obligados. Sin embargo, todos percibían la tristeza del niño. Por las noches, mientras Alejandro dormía profundamente tras una jornada agotadora, Sofía se levantaba, abría el cajón del vestidor y observaba las cajas de medicinas. A veces pasaba los dedos sobre ellas con un gesto de frialdad, como quien guarda un secreto peligroso. No era un olvido ni una confusión, era una decisión consciente. El vacío en la familia se hacía más grande cada día. Nicolás buscaba cariño en pequeños gestos, una sonrisa de la cocinera, una palabra amable del chofer o las visitas breves de Emiliano, aquel niño pobre que se había convertido en su único amigo. Pero dentro de la mansión, su mundo estaba marcado por la ausencia de un padre y el control de una madre que decidía por él sin escuchar su voz. Alejandro, en su comodidad y orgullo, aún no veía nada. Creía vivir en la estabilidad de un hogar ejemplar. No sabía que ese equilibrio estaba sostenido por hilos tan frágiles que pronto se romperían con una sola verdad. El silencio de la mansión ocultaba un ruido ensordecedor, la desconfianza, la soledad y el engaño, y tarde o temprano ese ruido saldría a la luz.
Emiliano conocía las calles del centro histórico como la palma de su mano. Había crecido entre los puestos de tamales humeantes, el bullicio de los vendedores de artesanías y el sonido metálico de los organilleros que llenaban el aire con melodías antiguas. Vivía con su madre, Teresa, en un cuarto alquilado dentro de una vecindad donde las paredes descascaradas guardaban historias de generaciones enteras de familias humildes. Teresa trabajaba vendiendo dulces típicos y pulseras de colores a los turistas que recorrían la plaza de Santo Domingo. Con esfuerzo, lograba llevar comida a la mesa, aunque muchas veces se trataba solo de frijoles, arroz y tortillas. Emiliano la acompañaba siempre que podía, aprendiendo desde pequeño lo que significaba la lucha diaria por sobrevivir. «Mijo, no te preocupes por lo que no tenemos. Preocúpate por ser honesto y trabajador. Eso nadie te lo quita», le repetía ella cada vez que lo veía triste. Emiliano asentía, aunque en su interior anhelaba algo más que sobrevivir. Admiraba las casas grandes, los coches brillantes y los parques privados que veía en las colonias ricas. No los deseaba para presumir, sino porque soñaba con un lugar donde su madre pudiera descansar sin miedo a los recibos de renta o a las deudas del mercado. Fue en una de esas tardes, mientras ayudaba a Teresa a vender, cuando conoció a Nicolás. El niño rubio, vestido con uniforme de colegio privado, se separó de su chofer y se acercó curioso al puesto. Observó los dulces con fascinación. «¿Qué es esto?», preguntó señalando una cajita de alegrías de amaranto. «Son alegrías, están hechas de amaranto y miel. Son buenas para la salud», explicó Emiliano con orgullo. Nicolás probó una y sonrió. Ese gesto fue el inicio de una amistad improbable. El hijo del millonario y el niño de la vecindad. Con el tiempo comenzaron a verse más seguido. Emiliano notó rápidamente que, pese a tener todo lo material, Nicolás estaba solo. Había algo en sus ojos que reflejaba cansancio y tristeza. «¿Por qué siempre estás tan pálido?», le preguntó un día mientras jugaban con una pelota en una esquina tranquila. «Es que tengo que tomar medicinas, pero a veces no las tomo», contestó Nicolás con un hilo de voz. «¿Cómo que no? Si el doctor te las manda, tienes que hacerlo». El niño bajó la mirada. «Mi mamá dice que no siempre hacen bien, que mejor me aguante». Esa respuesta encendió las alarmas en Emiliano. No era un experto en salud, pero entendía lo básico. Si un doctor receta algo, es porque se necesita. Guardó ese dato en su memoria, sin saber que se convertiría en la clave de todo lo que vendría. Desde entonces, Emiliano empezó a observar con más atención. Cada vez que acompañaba a Nicolás, notaba cómo Sofía interrumpía cualquier conversación sobre el tratamiento. Escuchaba frases cortantes. «No hables de eso, Nicolás. No le digas a nadie, no es necesario». El niño obedecía resignado, pero Emiliano sentía crecer dentro de sí una indignación que no podía callar. Una tarde, escondido detrás de la reja del jardín, lo vio con sus propios ojos. Sofía tomó una caja de medicinas y la guardó en un cajón, lejos del alcance de su hijo. Emiliano se quedó helado. No entendía por qué una madre haría eso, pero estaba seguro de lo que había visto. Corrió a contárselo a su madre con el corazón acelerado. «¡Mamá! La señora escondió las medicinas. Yo lo vi». Teresa lo miró con preocupación, intentando calmarlo. «Emi, no te metas en problemas con esa gente. Son poderosos, y a nosotros nadie nos cree». Pero Emiliano no podía ignorarlo. Sentía que era su responsabilidad proteger a Nicolás, aunque nadie le hiciera caso. Desde entonces, cada vez que lo veía más débil, su coraje aumentaba. Dentro de sí, comprendía que había una verdad que debía salir a la luz. Lo que aún no sabía era hasta qué punto ese secreto iba a cambiar no solo la vida de su amigo, sino también la suya y la de toda su familia. Alejandro Villaseñor había construido un imperio con la misma disciplina con la que otros levantaban templos. Su agenda estaba marcada por juntas interminables en Polanco, viajes relámpago a Monterrey y conferencias en Guadalajara. Para él, el éxito era un tablero de ajedrez donde cada movimiento debía ser calculado con precisión. Esa obsesión,
lo había llevado a la cima de los negocios, pero también lo había cegado frente a lo que ocurría en su propia casa. En las mañanas salía de la mansión antes de que Nicolás despertara. En las noches regresaba cuando ya dormía. Creía que bastaba con proveer: colegios caros, médicos privados, juguetes importados. Sofía se encargaba del resto y él jamás dudaba de sus palabras. En los restaurantes de lujo, cuando sus colegas hablaban de lo difícil que era mantener el equilibrio entre familia y trabajo, él respondía con orgullo: «Yo confío en mi esposa, ella tiene todo bajo control». Nadie imaginaba que esa confianza absoluta era, en realidad, su punto más débil. Durante una comida de negocios en Monterrey, uno de sus socios le preguntó casualmente por la salud de Nicolás. «He escuchado que tu hijo está delicado, ¿es cierto?». Alejandro sonrió con gesto seguro. «Está en tratamiento, nada grave. Sofía dice que los doctores son optimistas». Pero en el fondo, la pregunta lo incomodó. Recordó las últimas veces que había visto a Nicolás. Su hijo ya no corría como antes, ni pedía salir a jugar al parque. Sus hombros parecían más delgados, sus ojos más apagados. Alejandro había atribuido todo a los efectos del tratamiento, sin detenerse a preguntar más. De regreso a la Ciudad de México, al entrar en la mansión, encontró a Sofía organizando una cena con amigas de la colonia. Ella, vestida impecablemente, le sonrió. «¿Cómo estuvo tu viaje, amor?». «Bien, como siempre. Pero dime, ¿cómo está Nicolás? Lo noto un poco más débil». Sofía se acercó con una dulzura ensayada. «Es normal, Alejandro. El doctor me explicó que los medicamentos lo cansan, pero no es nada que deba preocuparte». Él la miró fijamente, intentando descifrar si había algo detrás de esas palabras. Sin embargo, como siempre, eligió creerle. «Está bien, confío en ti». Ese era su error constante: confiar ciegamente. Lo que no sabía era que, mientras él cerraba tratos millonarios, su hijo vivía rodeado de silencios y carencias. Los maestros del colegio enviaban reportes de que Nicolás estaba distraído, somnoliento, incapaz de concentrarse. Alejandro rara vez los leía. Sus asistentes se encargaban de filtrar los correos, y Sofía respondía en su nombre. Un sábado Alejandro decidió quedarse en casa, un hecho poco común. Desde su despacho escuchó a Nicolás toser en el pasillo. Salió y lo encontró sentado en el suelo, con el rostro pálido. «Hijo, ¿estás bien?». «Sí, papá, solo me siento cansado», susurró. Alejandro quiso cargarlo, pero el niño se levantó por sí mismo y caminó hacia su habitación. Ese gesto lo estremeció. Por primera vez sintió un miedo real, el miedo de perder a lo único que el dinero no podía reemplazar. Aún así, Sofía llegó rápidamente para calmarlo. «No exageres, Alejandro, es solo un resfriado. Te preocupas demasiado». Él asintió, tratando de convencerse. Pero en su interior algo no encajaba. Las piezas comenzaban a moverse lentamente, aunque todavía no se atrevía a mirar el tablero completo. En las semanas siguientes, entre reuniones y viajes, esa imagen de Nicolás débil lo perseguía. Durante un vuelo nocturno a Guadalajara, mientras observaba por la ventana las luces de la ciudad, pensó: «¿Y si Sofía no me está diciendo toda la verdad?». Sacudió la cabeza y se concentró en los números, en las presentaciones y en los planes de expansión. Era más fácil hablar de inversiones que enfrentar el vacío que sentía como padre. Pero esa semilla de duda, pequeña y silenciosa, había quedado plantada, y pronto crecería hasta romper el muro de confianza que lo mantenía ciego ante su propio mundo. El sol caía a plomo sobre las calles de la colonia cuando Emiliano reunió el valor que llevaba días acumulando. Había observado demasiado, había escuchado suficientes excusas y había visto el rostro cansado de Nicolás hundirse más cada semana. No podía seguir callando. Aquella tarde, al cruzarse con Sofía en la entrada de la mansión, se detuvo frente a ella con la determinación pintada en los ojos. «Usted está escondiendo las medicinas de Nicolás», soltó sin rodeos, la voz firme aunque le temblaran las manos. Sofía se giró con lentitud, como si no hubiera entendido.
Llevaba gafas oscuras y un vestido impecable. Bajó los lentes y lo miró de arriba a abajo, con desprecio. «¿Qué dijiste?» «Que usted no deja que las tome. Yo lo vi. Nicolás se está poniendo peor por su culpa». El corazón de Emiliano latía con violencia, pero no apartó la mirada. Sofía, en cambio, sonrió con una calma inquietante. «Escúchame bien, mocoso insolente. No tienes idea de lo que hablas. ¿Quién te creería a ti? Un niño mugroso de la calle contra la palabra de la señora Villaseñor». Las palabras lo golpearon, pero Emiliano apretó los dientes. «No me importa si nadie me cree. Yo sé lo que vi y Nicolás también lo sabe». El rostro de Sofía se endureció. Avanzó un paso hacia él, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo venenoso. «Si vuelves a repetir esas tonterías, haré que tu madre pierda su puesto en el mercado. Y créeme, no querrás ver lo que le pasa a quienes se meten conmigo». Emiliano sintió un nudo en la garganta, pero no retrocedió. Sus manos sudaban, su cuerpo entero quería correr, sin embargo permaneció firme. «Haga lo que quiera conmigo, pero deje a Nicolás en paz». En ese momento, un coche de lujo entró por el portón. Alejandro regresaba temprano, algo inusual. Vio la escena de lejos. Su esposa frente a un niño delgado y desaliñado, discutiendo. Bajó del coche con gesto confundido. «¿Qué pasa aquí?», preguntó caminando hacia ellos. Sofía reaccionó de inmediato, recuperando su tono dulce. «Nada, amor. Este niño está molestando en la entrada». Alejandro miró a Emiliano, reconociendo de inmediato al muchacho del grito anterior. «¿Tú otra vez? ¿Qué quieres ahora?». El estómago de Emiliano se revolvió. Era su oportunidad, pero las amenazas de Sofía aún retumbaban en su mente. Tragó saliva y habló. «Solo quiero que escuche a Nicolás. Pregúntele si toma sus medicinas». Alejandro frunció el ceño. Miró a su esposa, que negó con la cabeza y se adelantó. «Ale, no pierdas tu tiempo. Este niño busca problemas. Seguramente su madre lo manda a inventar cosas para sacarnos dinero». La acusación cayó como una piedra. Alejandro sintió rabia contra el atrevimiento del niño, pero también un resquicio de duda. Sin embargo, no lo mostró. «Vete ya, chamaco», dijo con voz seca. Emiliano bajó la cabeza, sintiendo el peso de la derrota. Dio media vuelta y caminó hacia la calle, con los ojos ardiendo de impotencia. Antes de desaparecer, murmuró lo suficiente para que Alejandro lo escuchara. «Si no me cree, va a perder a su hijo». El empresario se quedó quieto, viendo alejarse aquella figura pequeña pero desafiante. Sofía aprovechó el silencio para tomarlo del brazo. «No le hagas caso, amor. La gente pobre siempre busca aprovecharse». Alejandro asintió, aunque las palabras del niño quedaron flotando en su mente. Esa noche, al entrar al cuarto de Nicolás, lo encontró dormido. El pequeño respiraba con dificultad, su rostro estaba pálido, y sobre la mesa de noche no había rastros de medicamentos. Alejandro suspiró, tratando de convencerse de que todo estaba bajo control, pero el recuerdo del enfrentamiento con Emiliano lo perseguía. Había algo en su mirada, en la seguridad con la que hablaba, que le resultaba imposible ignorar. Y mientras Sofía dormía tranquila a su lado, Alejandro permaneció despierto, luchando contra una sensación que crecía dentro de él, la sospecha de que quizá el niño tenía razón. El recuerdo de Emiliano no dejaba en paz a Alejandro. Sus palabras seguían repitiéndose como un eco en su mente. «Si no me cree, va a perder a su hijo». Aunque intentaba concentrarse en su trabajo, la imagen del niño desafiante y la fragilidad de Nicolás lo perseguían en cada reunión, en cada trayecto al aeropuerto, en cada silencio de la noche. Una semana después, durante una consulta de control, la doctora encargada del tratamiento de Nicolás lo recibió con gesto serio. Alejandro se sorprendió de verla con tantas notas en su expediente. «Señor Villaseñor», dijo la doctora, «según los resultados, Nicolás no está respondiendo al tratamiento como debería. Sus niveles no muestran mejoría, al contrario, parecen estancados». Alejandro arrugó el entrecejo. «¿Cómo que no mejora? Está tomando las medicinas, ¿no?». La doctora dudó antes de responder. «Eso debería preguntárselo a usted.
Según lo que observo, es como si las dosis estuvieran incompletas, o incluso omitidas. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. Intentó mantener la calma, pero la sospecha brotó con fuerza. Recordó las palabras de Emiliano, las evasivas de Sofía y el rostro pálido de su hijo. «Debe ser un error», dijo con frialdad. «Mi esposa se encarga de eso, y lo hace con toda la dedicación posible». La doctora lo miró con compasión. «Yo solo le recomiendo que supervise personalmente, señor. El tratamiento es delicado. Si se interrumpe, las consecuencias pueden ser graves». Alejandro asintió sin discutir, pero salió del consultorio con el estómago revuelto. Durante el trayecto en coche, miraba por la ventana la ciudad que tanto conocía. Avenidas atestadas, vendedores en los semáforos, murales de colores en las paredes. Todo seguía igual afuera, pero dentro de él algo se estaba resquebrajando. Al llegar a la mansión, encontró a Sofía arreglando flores en el salón principal. «¿Qué dijo la doctora?», preguntó ella con voz ligera. Alejandro la observó unos segundos, buscando señales de nerviosismo. «Dijo que Nicolás no está mejorando, que parece que no está siguiendo bien el tratamiento». Sofía soltó una risa breve, casi despectiva. «Esos doctores siempre exageran. Yo sigo las indicaciones al pie de la letra. Quizá el medicamento no es tan efectivo como dicen». Alejandro apretó los labios. Quiso creerle, como siempre hacía, pero las dudas se aferraban a su mente. «Sofía, ¿estás segura de que le das todo lo que necesita?». Ella lo miró con frialdad disfrazada de ternura. «Alejandro, ¿dudas de mí? Después de todo lo que hago por esta familia». La pregunta lo golpeó. No supo qué responder. Con un suspiro cansado dejó el tema de lado, aunque en su interior no estaba convencido. Esa misma noche, mientras Sofía dormía, Alejandro se levantó y caminó hacia la habitación de Nicolás. El niño estaba despierto mirando al techo. «¿Cómo te sientes, hijo?», preguntó en voz baja. «Cansado, papá. Siempre estoy cansado», respondió el pequeño. Alejandro tragó saliva. Se sentó junto a él y acarició su frente. «¿Estás tomando tus medicinas como el doctor dijo?». Nicolás dudó un instante, como si no supiera si debía contestar la verdad. Finalmente susurró: «A veces sí, a veces no. Mamá dice que no siempre es necesario». El corazón de Alejandro se detuvo por un segundo. No quiso mostrar su impacto, solo lo abrazó con fuerza. «Descansa, hijo. Todo va a estar bien». Cuando salió del cuarto, la duda se había convertido en certeza. Algo no cuadraba. Durante los días siguientes, Emiliano volvió a aparecer frente a la mansión. Una y otra vez intentó hablar con Alejandro, pero siempre terminaba siendo rechazado. «Ya basta, niño, no inventes cosas», le decía Alejandro con el ceño fruncido. «No invento nada, señor. Su hijo necesita ayuda». «¿Por qué no quiere verlo?», respondía Emiliano con voz firme. Alejandro lo alejaba, pero cada encuentro lo dejaba más inquieto. Era como si el muchacho fuera el espejo incómodo que reflejaba lo que él no se atrevía a aceptar. Y aunque seguía defendiendo a Sofía frente a todos, en su interior empezaba a reconocer una verdad peligrosa: la posibilidad de que Emiliano estuviera diciendo la verdad. Teresa había escuchado demasiadas veces a su hijo repetir lo mismo, que la señora Villaseñor escondía las medicinas de Nicolás. Al principio, como madre protectora, había intentado calmarlo, pensando que tal vez Emiliano exageraba lo que veía. Pero con cada visita, con cada palabra de Nicolás y cada gesto sombrío de Sofía, entendía que su hijo no inventaba nada. Una tarde nublada, después de que Emiliano regresara con lágrimas de impotencia, porque Alejandro no lo había escuchado, Teresa tomó una decisión. No podía permitir que la vida de un niño se apagara mientras los adultos callaban. «Mijo, ya basta de cargar tú solo con esto. Yo voy a hablar con ese señor». «¿Con el señor Villaseñor?», preguntó Emiliano incrédulo. «¿Y si no nos cree? ¿Y si nos corre? Si no lo intentamos, vamos a cargar siempre con la culpa, y yo no quiero que tú crezcas pensando que la verdad no vale nada». El rostro del niño se iluminó con una chispa de esperanza. 2 días después,
Teresa se presentó frente a la mansión Villaseñor. Llevaba un vestido sencillo y un rebozo gastado, pero su mirada transmitía dignidad. Tocó el portón con decisión, y tras unos minutos un guardia la miró con desdén. «¿Qué quiere, señora?» «Hablar con el señor Alejandro. Dígale que es sobre su hijo». El guardia dudó, pero la firmeza de su tono lo obligó a transmitir el mensaje. Para sorpresa de Teresa, Alejandro aceptó recibirla en su despacho. Cuando ella entró, lo encontró rodeado de documentos y pantallas. Él la miró con desconfianza, como si ya esperara una petición de dinero. «La escucho», dijo con frialdad. Teresa respiró hondo. «Señor Villaseñor, yo no vengo a pedirle nada. Solo vengo a decirle lo que mi hijo ha visto. Su esposa esconde las medicinas de Nicolás». Alejandro se tensó de inmediato. Su voz adquirió un tono duro. «¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Esa es una acusación muy grave». «Lo sé», respondió ella con calma. «Y créame, preferiría no estar aquí, pero su hijo está enfermo, y si usted no abre los ojos, puede ser demasiado tarde». Alejandro la observó, tratando de leer en su rostro algún signo de mentira. La serenidad con la que hablaba le desarmaba. «¿Y qué gana usted con todo esto?», preguntó con suspicacia. «¿Quiere dinero? ¿Una recompensa?». Teresa se irguió, ofendida. «Lo único que gano es dormir tranquila. Yo no necesito su dinero, señor. Lo que necesito es que mi hijo pueda seguir jugando con Nicolás sin verlo morir poco a poco frente a nosotros». Las palabras lo golpearon en lo más profundo. Durante un instante, Alejandro quiso creerle, pero el orgullo y la lealtad ciega a su esposa fueron más fuertes. «Le agradezco que haya venido, pero creo que se equivoca. Sofía nunca haría algo así. Quizás su hijo malinterpretó lo que vio». Teresa lo miró fijamente con tristeza en los ojos. «Ojalá tenga razón, señor. De verdad lo deseo. Pero recuerde mis palabras. Si algo le pasa a ese niño, no podrá decir que nadie se lo advirtió». Se levantó y salió con la misma dignidad con la que había entrado. Alejandro quedó solo, mirando los papeles de su escritorio sin poder concentrarse. La imagen de Teresa lo perseguía, una mujer humilde, sin nada que ganar, arriesgando su tiempo y su paz para defender a su hijo y al suyo. ¿Por qué lo haría si no fuera cierto? Esa noche, mientras conducía hacia su casa por Paseo de la Reforma, miró la ciudad iluminada y pensó en el contraste brutal entre su mundo y el de Teresa. Ella luchaba con lo poco que tenía, y aún así encontraba fuerza para hablar con la verdad. Él, con todo el poder y los recursos, se sentía incapaz de enfrentar una sospecha. Y aunque intentó convencer a su mente de que todo era un malentendido, en el fondo de su corazón, algo le decía que la voz de esa mujer no podía ser ignorada. Las palabras de Teresa seguían pesando sobre Alejandro como una piedra imposible de quitarse del pecho. Por más que intentaba convencerse de que su esposa era incapaz de hacer lo que aquella mujer afirmaba, las dudas lo acosaban en silencio. Cada vez que veía a Nicolás cansado o escuchaba su tos nocturna, recordaba la advertencia. Si algo le pasa a ese niño, no podrá decir que nadie se lo advirtió. Una madrugada, después de una cena de negocios, Alejandro volvió a casa y no logró conciliar el sueño. Sofía dormía plácidamente a su lado, respirando con la calma de quien cree tener todo bajo control. Él, en cambio, se levantó y caminó por la mansión en penumbras. Las luces automáticas se encendían a su paso, proyectando sombras largas en los pasillos. Se detuvo frente al cuarto de Nicolás y lo observó dormir. El niño se movía inquieto, con el rostro pálido y gotas de sudor en la frente. Alejandro se sintió impotente. ¿De verdad estaba haciendo todo lo posible por él? Movido por un impulso que no supo contener, entró al vestidor matrimonial. Abrió cajones al azar, revisó entre la ropa, en cajas y estantes. No sabía qué buscaba exactamente, pero su instinto lo guiaba. En uno de los cajones más profundos, debajo de un montón de pañuelos de seda, encontró algo que le heló la sangre. Varias cajas de medicinas con el nombre de Nicolás claramente impreso en las etiquetas.
Las tomó con manos temblorosas. No estaban abiertas. Algunas incluso tenían la fecha de caducidad próxima. El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras trataba de comprender. En ese momento, escuchó pasos detrás de él. Sofía apareció en la puerta con el cabello suelto y los ojos entornados por el sueño. «¿Qué haces aquí?», preguntó con una calma que parecía calculada. Alejandro levantó las cajas frente a ella, con rabia contenida. «Explícame esto, Sofía. ¿Por qué están aquí y no en la mesa de noche de Nicolás?». Ella lo miró un segundo, y en lugar de asustarse, sonrió con una serenidad perturbadora. «Alejandro, no entiendes. Esas medicinas le hacen más daño que bien. Yo hablé con un amigo médico y me dijo que no eran seguras. Prefiero cuidar a nuestro hijo con métodos más naturales». Él frunció el ceño, incapaz de creerla. «¿Un amigo médico? ¿Y quién es? Dame su nombre». «Eso no importa. Lo importante es que yo protejo a Nicolás. Tú estás tan ocupado con tus empresas que no te das cuenta». Las palabras lo golpearon. Por un instante, dudó. Había pasado tantas veces por alto las señales que ahora le resultaba difícil diferenciar entre verdad y mentira. Sin embargo, el recuerdo de la doctora advirtiendo sobre la omisión de dosis volvió con fuerza. «No, Sofía, no es protección. Esto es negligencia». Ella arqueó una ceja, como si la acusación le resultara ridícula. «¿Negligencia? Yo soy la única que realmente está aquí para él. Tú solo llegas cuando ya está dormido. ¿Ahora vienes a decirme cómo ser madre?». Alejandro apretó las cajas en sus manos. El conflicto lo desgarraba por dentro. Creer en la mujer con la que había construido una vida o aceptar que todo lo que Teresa y Emiliano decían era cierto. Finalmente, dio un paso atrás, intentando recuperar la calma. «Mañana mismo hablaré con el doctor. No pienso dejar esto así». Sofía lo miró fijamente sin perder la compostura. «Haz lo que quieras, Alejandro. Pero recuerda que sin mí, esa casa se derrumba». Dicho eso, se dio media vuelta y salió del vestidor. Alejandro quedó solo, con las medicinas en las manos y una tormenta en la mente. Esa noche no volvió a dormir. Caminó de un lado a otro, mirando las cajas como si fueran dinamita a punto de estallar. Lo que había encontrado no era una simple sospecha, era una prueba. Una verdad que no podía seguir enterrando. Y mientras el amanecer teñía de dorado los muros de la mansión, Alejandro entendió que la vida que había construido estaba a punto de resquebrajarse. Los días posteriores al hallazgo de las medicinas fueron un suplicio para Alejandro. Aunque intentaba mantenerse ocupado con contratos y llamadas, su mente siempre regresaba a la misma imagen, las cajas escondidas bajo los pañuelos de Sofía. Aquella evidencia lo había dejado sin argumentos, pero también sin valor para enfrentar la verdad por completo. Una mañana, mientras Nicolás se preparaba para ir a la escuela, Alejandro lo observó desde la puerta. El uniforme le quedaba flojo, sus movimientos eran lentos, y el brillo de su infancia parecía haberse apagado. Quiso decirle algo, pero se contuvo. Sentía culpa, como si cada palabra que callaba lo hundiera más en la responsabilidad de su deterioro. El chofer llevó a Nicolás al colegio, y unas horas después sonó el teléfono en la oficina de Alejandro. Era una llamada de emergencia. El niño había sufrido un desmayo en plena clase. El corazón del empresario se detuvo, dejó todo botado y salió a toda prisa hacia el hospital privado más cercano. Mientras el coche avanzaba entre el tráfico caótico de la ciudad, la ansiedad lo devoraba. Recordaba la advertencia de Emiliano, la valentía de Teresa y sobre todo las noches en las que había preferido mirar contratos en vez de mirar los ojos cansados de su hijo. Al llegar a la clínica, lo encontró acostado en una camilla, conectado a sueros. Nicolás lo miró con debilidad, pero al verlo esbozó una sonrisa tenue. «Papá, ¿ya terminaste tu trabajo?», susurró. La pregunta lo desgarró. Se sentó a su lado tomando su mano pequeña y fría. «Sí, hijo, estoy aquí contigo». La doctora se acercó con gesto severo. «Señor Villaseñor, este episodio no debió ocurrir si el tratamiento estuviera siendo administrado correctamente.
Su hijo necesita un seguimiento riguroso. Alejandro no pudo sostenerle la mirada. Sintió que cada palabra era un golpe directo a su conciencia. Entiendo, doctora. Me haré cargo personalmente. Cuando ella se retiró, Nicolás lo observó en silencio. Luego, con voz apenas audible, dijo: «Papá, Emiliano tiene razón». Alejandro se tensó. «¿De qué hablas, hijo?» «Él dice que mamá esconde mis medicinas. Y es cierto. Yo las busqué y no las encontré. A veces me siento peor porque no las tomo». El empresario sintió un vacío en el pecho, como si el aire lo abandonara. Ya no podía negar nada. Su propio hijo confirmaba lo que había visto. Le acarició el cabello, luchando contra las lágrimas que amenazaban con salir. «Perdóname, Nicolás. Perdóname por no haberte escuchado antes». El niño cerró los ojos, confiado en ese momento de cercanía. Alejandro, en cambio, se hundía en un océano de culpa. Horas más tarde, mientras esperaba en la sala, apareció Emiliano con su madre. El niño se acercó con la misma determinación de siempre. «¿Ahora sí me cree?», preguntó directo, sin titubear. Alejandro lo miró con el corazón en la garganta. Asintió en silencio, incapaz de pronunciar palabras. Teresa a su lado lo observó con compasión. «Señor Villaseñor, todavía está a tiempo de hacer lo correcto. Pero debe actuar ya, porque el niño no puede esperar más». Alejandro bajó la cabeza. Por primera vez en años, sintió que todo su poder y dinero eran inútiles frente a la fragilidad de su hijo. Había sido un padre ausente, un esposo ciego y un hombre orgulloso que había preferido creer en apariencias. Esa noche, sentado en la habitación de Nicolás, juró en silencio que nada ni nadie volvería a interponerse entre él y el bienestar de su hijo. El peso de la conciencia era insoportable, pero también se convertía en la chispa de una decisión que marcaría el rumbo de su vida. Y mientras Nicolás dormía conectado al suero, Alejandro comprendió que el tiempo de la indiferencia había terminado. Lo que vendría después no sería fácil, pero debía enfrentarlo. El ingreso repentino de Nicolás en la clínica fue un parteaguas para Alejandro. El miedo a perderlo había derribado todas sus justificaciones. Ya no podía cerrar los ojos ni seguir creyendo en medias verdades. Necesitaba respuestas, y las necesitaba de profesionales que no dependieran de lo que Sofía quisiera mostrar o esconder. Al día siguiente, sin decirle nada a su esposa, llevó a Nicolás al Hospital Infantil de México Federico Gómez, uno de los más reconocidos del país. Allí lo recibió un nuevo especialista, el doctor Ramírez, un hombre de trato firme pero cálido, que de inmediato transmitió confianza. «Señor Villaseñor», dijo tras revisar los análisis, «aquí hay claros signos de que el tratamiento no ha sido administrado correctamente. Los niveles no corresponden a un paciente que sigue la medicación de forma constante». Alejandro apretó los puños. «Entonces no me equivoco. Alguien ha estado interrumpiendo el tratamiento». El doctor lo miró con seriedad. «Si esto continúa, su hijo corre un riesgo muy alto. Necesita disciplina absoluta en la administración. No podemos permitir omisiones». Alejandro asintió, sintiendo una mezcla de rabia y alivio. Rabia porque ahora tenía la confirmación de la negligencia. Alivio porque aún había tiempo de corregirlo. «Yo me encargaré personalmente», prometió. Cuando regresó a la mansión, Sofía lo esperaba en la sala con gesto preocupado, aunque sus ojos brillaban con un nerviosismo mal disimulado. «¿Dónde estaban? No me avisaste que llevarías a Nicolás al hospital». Alejandro se quitó el saco, mostrando cansancio, pero también una firmeza nueva. «Fui a ver a un especialista. Y adivina qué, confirmó lo que ya sospechaba. Nuestro hijo no ha recibido el tratamiento como debe ser». El rostro de Sofía palideció por un instante, pero rápidamente recuperó su máscara. «Eso no significa nada. Esos doctores siempre buscan culpar a alguien para justificar sus fallas». Alejandro dio un paso al frente, mirándola con una dureza que pocas veces había mostrado. «No me mientas más, Sofía. Encontré las medicinas escondidas». «Sé lo que has hecho». El silencio se volvió espeso entre ambos. Ella lo sostuvo la mirada unos segundos y luego,
En lugar de disculparse, estalló. No entiendes nada. Todo lo que hago es para proteger a nuestra familia. Si Nicolás mejora, tú volverás a olvidarte de nosotros. Estarás otra vez viajando, firmando contratos y yo dejaré de ser necesaria. Las palabras la delataron más que cualquier prueba. Alejandro la observó con una mezcla de indignación y tristeza. Todo esto por miedo a quedarte sola, por miedo a perder poder. Sofía, estamos hablando de la vida de un niño, de tu hijo. Ella apartó la mirada, incapaz de sostener la confrontación. No entiendes, tú nunca entiendes. Alejandro respiró hondo. Sabía que seguir discutiendo era inútil. Lo que importaba ahora era proteger a Nicolás. Esa noche se quedó sentado al lado de la cama de su hijo, vigilando cada respiración, cada movimiento. Mientras Sofía se encerraba en su habitación, él tomó una decisión irrevocable. A partir de ese momento sería él quien controlara el tratamiento, quien se asegurara de que nada ni nadie interfiriera de nuevo. En la mañana, al despertar, Nicolás lo miró con sorpresa. «Papá, ¿tú me vas a dar mis medicinas ahora?» Alejandro le sonrió con ternura. «Sí, hijo, yo mismo, y voy a estar contigo hasta que mejores». El niño asintió, confiado. Era la primera vez en mucho tiempo que veía en los ojos de su padre una promesa firme, no solo palabras vacías. Mientras lo ayudaba a tomar la primera dosis bajo su supervisión, Alejandro sintió que una cadena invisible se rompía dentro de él. Ya no era el hombre que vivía para los negocios, ni el esposo complaciente que ignoraba señales incómodas. Ahora era, por fin, un padre dispuesto a luchar por su hijo, y aunque sabía que Sofía no se quedaría de brazos cruzados, ya no tenía miedo. El engaño había sido descubierto, y las máscaras comenzaban a caer. Alejandro había prometido no apartarse de Nicolás y cumplía. Cada mañana se levantaba antes que nadie, preparaba el medicamento y lo vigilaba hasta que lo tomaba completo. Poco a poco, el niño mostraba señales de alivio. Su respiración se estabilizaba, el color regresaba lentamente a su rostro y volvía a sonreír con una energía que hacía mucho no mostraba. Pero mientras la salud de su hijo mejoraba, el ambiente en la mansión se volvía cada vez más tenso. Sofía se encerraba en largas horas de silencio. Apenas hablaba con Alejandro y evitaba cualquier contacto directo con Nicolás. Su actitud ya no era la de una madre protectora, sino la de una mujer arrinconada que temía perder el control que había ejercido durante años. Una noche, Alejandro decidió enfrentarla de nuevo. La encontró en el salón con una copa de vino en la mano, mirando el jardín a través del ventanal. «Necesito que me digas la verdad, Sofía», empezó con voz firme. «¿Por qué escondías las medicinas?» Ella no se giró, solo bebió un sorbo antes de contestar. «Porque quería que siguieras aquí». Alejandro frunció el ceño, incrédulo. «¿Qué significa eso?» «Siempre estabas lejos, Alejandro, siempre prefiriendo tus juntas, tus viajes, tus negocios. El único momento en que volvías realmente era cuando Nicolás se ponía mal. Ahí sí dejabas todo. Yo no soportaba ser invisible en tu vida». La confesión lo dejó helado. «¿Entonces me estás diciendo que usaste la enfermedad de tu hijo para manipularme?» Finalmente ella se giró, con lágrimas contenidas en los ojos, pero con la voz cargada de resentimiento. «Sí. Lo hice porque era la única manera de que te quedaras. Cuando Nicolás estaba bien, tú desaparecías. Cuando él empeoraba, por fin estabas con nosotros». Alejandro sintió un nudo en el estómago, una mezcla de rabia y vergüenza. «Eso no justifica nada, Sofía. Estamos hablando de la vida de nuestro hijo. ¿Y de la mía qué?», replicó con dureza. «¿Sabes lo que significa vivir en una mansión llena de lujos y sentirte sola? Yo también necesitaba que me vieras, Alejandro, pero nunca lo hiciste». Él apretó los puños. La acusación no era del todo falsa. Durante años había priorizado su ambición sobre su familia. Sin embargo, nada podía justificar lo que ella había hecho. No eras tú quien necesitaba atención, era Nicolás. Él confiaba en ti,
y lo traicionaste. Sofía rompió en llanto, pero no buscó su perdón. Tal vez me equivoqué, pero yo no iba a permitir que él creciera como un simple adorno en tu vida. Quería que lo valoraras, aunque fuera a la fuerza. Alejandro dio un paso atrás, sintiendo que cada palabra de ella era un puñal. Lo único que lograste fue destruir la confianza de todos. Ni yo ni Nicolás podremos mirarte igual. El silencio cayó sobre el salón. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj antiguo en la pared. Alejandro comprendió que la relación con Sofía había llegado a un punto de no retorno. No solo porque ella había cometido un acto imperdonable, sino porque sus motivaciones revelaban un matrimonio corroído desde hacía tiempo. Esa noche, al entrar en la habitación de Nicolás, lo encontró despierto. El niño lo miró con ojos llenos de inocencia. «Papá, mamá ya no me quiere». Alejandro sintió que el corazón se le partía. Se sentó a su lado y lo abrazó. «Claro que te quiere, hijo. Solo que a veces los adultos se equivocan mucho. Pero yo te prometo que nunca más te voy a fallar». Nicolás cerró los ojos confiando en esa promesa. Alejandro, en cambio, permaneció despierto, atormentado por la certeza de que lo peor aún estaba por venir. La verdad había salido a la luz, pero las consecuencias apenas comenzaban. Alejandro no lograba encontrar paz. Había descubierto la verdad detrás de Sofía, y aunque todo en él exigía actuar de inmediato, algo lo frenaba. La traición de su esposa era tan grande que bastaba una sola palabra para destruir la imagen perfecta que ambos habían mantenido durante años. Pero ese paso tenía un costo: la reputación familiar, los negocios y, sobre todo, la estabilidad emocional de Nicolás. Cada día, mientras llevaba a su hijo a las consultas y supervisaba cada dosis de medicina, la pregunta lo perseguía: ¿debo exponer a Sofía o debo proteger el nombre de mi familia? Una noche, sentado en la terraza de la mansión, bebía café mientras contemplaba la ciudad iluminada. Sofía apareció detrás de él, con un semblante sereno, pero con los ojos cargados de determinación. «Alejandro, necesitamos hablar». Él no la miró. «No hay nada que hablar. Lo que hiciste no tiene perdón». «No seas ingenuo», dijo ella con voz cortante. «Si me acusas, el escándalo será tan grande que tu nombre caerá junto conmigo. ¿Quieres que los periódicos digan que el gran empresario Villaseñor permitió que su esposa pusiera en riesgo la vida de su hijo? ¿Qué pensarán tus socios?» Alejandro la miró con rabia contenida. «¿Así que me amenazas con destruirme?» «No te amenazo. Te recuerdo lo que está en juego: un divorcio público, un juicio mediático. No sobrevivirías como hombre de negocios». La conversación lo dejó aún más atrapado en su dilema. Tenía la verdad en sus manos, pero cualquier paso mal dado podía hundirlo en un escándalo nacional. Al día siguiente, mientras Nicolás descansaba en su habitación, Alejandro entró para acompañarlo. El niño, con voz suave, le dijo: «Papá, ¿por qué mamá ya no entra a verme?» Alejandro respiró hondo. «Porque a veces los adultos toman malas decisiones, hijo, pero tú no tienes que preocuparte por eso». El niño lo miró con ojos brillantes. «Emiliano me dijo que siempre hay que decir la verdad aunque duela. ¿Tú también crees eso?» La inocencia de esa pregunta lo atravesó como un cuchillo. ¿Cómo podía pedirle a su hijo que fuera honesto si él mismo dudaba en enfrentar la verdad? Más tarde, recibió una llamada inesperada. Era Teresa. «Señor Villaseñor, perdone que lo moleste. Solo quiero saber cómo sigue Nicolás». «Mejor, gracias a que ahora recibe su tratamiento como debe», contestó él con un suspiro. Ella guardó silencio unos segundos antes de añadir: «Entonces no se rinda. Su hijo lo necesita fuerte. No permita que la vergüenza o el miedo lo hagan callar. A veces la verdad trae consecuencias duras, pero también libera». Esas palabras se clavaron en Alejandro. Se sintió desnudo frente a la sencillez de aquella mujer. Una vendedora ambulante, sin riqueza ni prestigio, le daba una lección de vida que él, con todo su poder, no había sabido aprender. Esa misma noche, mientras Nicolás dormía, Alejandro caminaba de un lado a otro en su despacho.
Veía los retratos familiares colgados en la pared, imágenes sonrientes que ahora le parecían falsas. La decisión estaba frente a él: quedarse en silencio para proteger la fachada, o alzar la voz y arriesgarlo todo por la vida y la verdad. El sonido de pasos lo sacó de sus pensamientos. Era Sofía, de pie en la puerta. «No pienses que voy a rendirme, Alejandro», dijo con una calma escalofriante. «Puedes intentar alejarme, pero yo también sé jugar este juego». Él la observó, y en ese momento entendió que ya no había marcha atrás. El dilema no era solo moral, era una guerra interna entre el orgullo y el amor verdadero, y mientras el reloj avanzaba implacable, Alejandro sabía que tendría que elegir pronto, porque cada día de silencio ponía en riesgo no solo a su hijo, sino también lo que quedaba de su propia humanidad. Alejandro sabía que el tiempo de las excusas había terminado. Sofía ya no era un secreto doloroso que podía esconder bajo la alfombra. Era un peligro real para Nicolás. Pero la pregunta que lo atormentaba era cómo enfrentarlo todo sin destrozar lo poco que quedaba de estabilidad en su familia. Una tarde, mientras llevaba a su hijo a revisión en el hospital, se encontró con Teresa y Emiliano en la sala de espera. El niño corrió hacia Nicolás con alegría, y por un momento Alejandro observó algo que le conmovió profundamente: esa amistad sincera que había nacido sin importar las diferencias sociales. «Gracias por venir», dijo Alejandro con un tono que sorprendió a Teresa. Ella lo miró con cautela. «No vine por usted, vine por Nicolás». Él bajó la mirada aceptando la respuesta. «Lo sé, y le agradezco más de lo que puede imaginar. Usted y su hijo han hecho lo que yo no me atrevía a hacer: decirme la verdad en la cara». Teresa guardó silencio unos segundos antes de responder con voz firme. «La verdad no sirve de nada si uno no actúa, señor Villaseñor». Alejandro asintió. Sabía que ella tenía razón. Después de la consulta, cuando Nicolás descansaba en el coche, Alejandro pidió hablar a solas con Teresa. Caminaron hasta una pequeña cafetería cercana al hospital. Allí, entre el aroma del café de olla y las conversaciones apagadas, Alejandro rompió la coraza de empresario orgulloso y habló como un hombre derrotado. «No sé cómo seguir, Teresa. Si denuncio lo que Sofía hizo, la prensa va a destrozarnos. Mis socios se alejarán. Todo lo que construí se puede venir abajo. Pero si callo, siento que traiciono a mi hijo». Ella lo miró directamente a los ojos, sin miedo. ¿De qué le sirve todo lo que construyó si pierde lo único que no se puede reemplazar? Los negocios se levantan otra vez, señor. Un hijo, no. Alejandro sintió que esas palabras lo atravesaban como un relámpago. «No me llame, señor», dijo con voz quebrada. «Llámeme Alejandro». Teresa sonrió con suavidad. «Entonces escúcheme, Alejandro. Usted necesita valor, no dinero. Y ese valor se encuentra en el amor por su hijo, no en los periódicos ni en los contratos». Él cerró los ojos, conteniendo la emoción. Por primera vez, alguien lo veía sin máscaras, sin títulos ni riqueza, solo como un padre que buscaba redención. «¿Me ayudarían?», preguntó, casi en un susurro. Teresa arqueó las cejas. «¿Nosotros?». «Sí. Ustedes han estado al lado de Nicolás cuando yo no lo estuve. Emiliano lo defendió más que yo mismo. Necesito esa fuerza. Necesito aprender a luchar de verdad». Ella lo observó largo rato, evaluando si aquel hombre realmente hablaba con sinceridad. Finalmente, asintió. «No se trata de nosotros, Alejandro. Se trata de que usted deje de esconderse detrás de su apellido. Pero si de verdad está dispuesto a cambiar, mi hijo y yo no lo vamos a dejar solo». Alejandro sintió un peso liberarse de sus hombros. Era la primera vez en mucho tiempo que no se sentía aislado en su propio mundo. Cuando regresaron al coche, Nicolás, medio dormido, murmuró: «Papá, Emiliano puede venir más seguido a jugar». Alejandro acarició su frente. «Claro que sí, hijo. A partir de ahora las puertas de nuestra casa estarán abiertas para quienes nos traen la verdad». Esa respuesta hizo sonreír a Emiliano, que se aferró a la mano de su madre con orgullo.
Alejandro, mientras encendía el motor, supo que había dado el primer paso hacia un camino nuevo. Un camino donde la riqueza ya no se mediría en cuentas bancarias, sino en alianzas verdaderas. Y en esa alianza inesperada con una madre luchadora y un niño valiente, encontró la chispa que necesitaba para enfrentarse al desafío más grande de su vida: derrumbar la mentira en la que había vivido tanto tiempo. Alejandro había tomado una decisión. No habría más silencios. Durante demasiado tiempo había permitido que las apariencias gobernaran su vida, pero ahora su hijo estaba primero. Ya no importaba el qué dirán, ni los contratos, ni los rumores en las páginas de sociedad. Lo único que contaba era sacar a la luz lo que Sofía había hecho. Una tarde, convocó a un pequeño círculo de familiares cercanos y colaboradores de confianza en la mansión. La noticia sorprendió a todos, pues Alejandro rara vez mezclaba negocios con asuntos personales. Sofía, al enterarse de la reunión, intentó evitarla, pero no tuvo opción. Cuando entró al salón principal, la vio rodeada de miradas expectantes. Alejandro estaba de pie, con varias carpetas y cajas de medicinas sobre la mesa. Su voz, firme como nunca, rompió el silencio. Hoy necesito hablarles con la verdad. Durante meses mi hijo Nicolás no recibió su tratamiento como debía. Y no fue por error médico, ni por falta de recursos. Fue porque alguien de esta casa decidió esconder sus medicinas. Un murmullo recorrió la sala. Sofía sintió las miradas clavarse en ella, pero mantuvo la compostura. «Alejandro, ¿qué estás diciendo?», preguntó fingiendo indignación. «No puedes acusarme de algo así frente a todos». Él levantó una de las cajas, mostrando la etiqueta con el nombre de su hijo. «Estas medicinas estaban escondidas en tu vestidor. Yo mismo las encontré». Y la doctora confirmó lo que ya sospechábamos. Nicolás no mejoraba porque no recibía su tratamiento completo. Las caras de los presentes se tornaron incrédulas. Algunos familiares bajaron la vista, incómodos, mientras otros la observaban con reproche. Sofía se levantó de golpe, con la voz cargada de rabia. «¿Así me pagas después de todo? He sido la única que sostuvo esta familia mientras tú solo pensabas en tus negocios». Alejandro no se dejó intimidar. «No, lo que hiciste fue manipular la enfermedad de tu hijo para mantenerme atado a ti». «Eso no es amor, Sofía, eso es crueldad». Por primera vez la máscara de elegancia de Sofía se quebró. Su rostro mostró desesperación y miedo. «No entienden», gritó mirando a todos. Si Nicolás sanaba, Alejandro se iría otra vez, como siempre lo hizo. Yo no podía quedarme sola en esta casa vacía. El silencio posterior fue devastador. Las palabras de Sofía la condenaban más que cualquier prueba. Una tía murmuró: «¿Cómo pudo hacer algo así?». Alejandro respiró hondo, sintiendo el peso de la vergüenza y la rabia. «No lo hice público antes por proteger a mi hijo, pero ya no más. Sofía no seguirá aquí». Las lágrimas brotaron en el rostro de ella, pero ya no despertaban compasión. Su estrategia de control se había derrumbado. Caminó hacia la salida tambaleante, mientras los presentes se apartaban como si huyeran de una sombra. Nicolás, que había escuchado parte de la conversación desde el pasillo, se acercó tímidamente a su padre. «Papá, mamá se va». Alejandro lo tomó en brazos con una mezcla de tristeza y alivio. «Sí, hijo, pero no estás solo. Yo estaré contigo siempre». El niño apoyó la cabeza en su hombro, confiado. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que esas palabras no eran una promesa vacía, sino un compromiso real. Con la salida de Sofía, la mansión se llenó de un silencio distinto, ya no de miedo ni de engaños, sino de calma. Alejandro sabía que la herida tardaría en sanar, pero también entendía que cada final es un comienzo. La caída de Sofía no era solo el desenlace de un engaño, era también el nacimiento de una nueva vida para él y para Nicolás. Una vida que se escribiría sin máscaras, sin cadenas y sin mentiras. Los días posteriores a la partida de Sofía fueron extraños. La mansión, que antes parecía un escenario de apariencias impecables, ahora se sentía más simple, más humana.
Los pasillos ya no estaban cargados de tensión ni de silencios incómodos, sino del eco de la risa de Nicolás, que poco a poco recuperaba fuerzas gracias al tratamiento constante. Alejandro lo acompañaba en cada paso. Ya no delegaba las consultas ni las dosis. Estaba allí sentado junto a la cama, leyendo cuentos por las noches o sosteniéndole la mano en las revisiones médicas. El niño comenzó a mostrar una energía renovada. Sus mejillas recuperaron color y su mirada volvió a brillar. Una tarde, mientras jugaban en el jardín con una pelota, Nicolás se detuvo y lo miró con seriedad. «Papá, ¿ya no te vas a ir a trabajar tanto?» Alejandro sonrió y se arrodilló frente a él. «Voy a trabajar, sí, porque es parte de la vida, pero nunca más voy a poner eso por encima de ti. Tú eres mi prioridad, hijo». El niño lo abrazó fuerte, y en ese instante Alejandro comprendió que el éxito verdadero no estaba en los números de una empresa, sino en ese pequeño corazón que latía confiado contra su pecho. La vida también lo llevó a reencontrarse con Teresa y Emiliano. Los invitó a la casa una tarde y juntos compartieron pan dulce y chocolate caliente en la terraza. Emiliano, con su risa contagiosa, corría junto a Nicolás como si fueran hermanos de toda la vida. «Gracias», dijo Alejandro mirando a Teresa, con una sinceridad que pocas veces había mostrado. «Si no fuera por ustedes, quizá mi hijo no estaría aquí». Ella lo miró con esa serenidad que la caracterizaba. «No nos dé las gracias, solo hicimos lo que era correcto. El verdadero cambio dependía de usted». Él asintió. Esa lección se había grabado profundamente en su alma. El tiempo trajo calma. Sofía, alejada de la mansión, enfrentaba las consecuencias de sus actos, mientras Alejandro reconstruía el vínculo con su hijo desde los cimientos. Ya no era el empresario arrogante que medía su valor en portadas de revistas, sino un hombre que había aprendido a escuchar, a cuidar y a estar presente. Un fin de semana llevó a Nicolás y a Emiliano con Teresa al bosque de Chapultepec. Allí, entre el olor a elotes asados y el sonido de los organilleros, caminaron como una familia. Nicolás, con una sonrisa amplia, dijo: «Me gusta este lugar. No necesito nada más». Alejandro lo escuchó con orgullo. Por primera vez entendía lo que significaba la verdadera riqueza: estar juntos, sin máscaras, sin miedo. Esa noche, al regresar a casa, subió a la habitación de Nicolás y lo arropó. El niño, medio dormido, murmuró: «Papá, gracias por no dejarme solo». Alejandro acarició su cabello, conmovido hasta las lágrimas. «Nunca más, hijo, nunca más». La promesa resonó en su interior como un juramento eterno. Ya no era el hombre que miraba el mundo desde la cima de su imperio de cristal. Ahora era un padre que había renacido del error, que había encontrado sentido en la verdad y en el amor sencillo. El millonario había perdido una esposa, pero había ganado algo mucho más valioso: la oportunidad de redimirse a través del corazón de su hijo y la amistad inesperada de quienes, desde la humildad, le mostraron lo que realmente importaba. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para no perderte más relatos llenos de lecciones de vida. Y no olvides dar clic en el video que aparece en pantalla, donde encontrarás otra historia impactante que no querrás dejar pasar. Alejandro cerró los ojos esa noche con una certeza luminosa. Había caído como esposo, pero había renacido como padre.